¿Cuál es tu opinión sobre el karma de la conciencia y el karma de la humanidad que estamos enfrentando en este momento? Somos un poco peligrosos ahora mismo, pero si podemos pasar a una conciencia superior, podemos reconectar con nuestros amigos y aliados galácticos de nuevo. Esta oportunidad ahora de recordar quiénes somos y pasar a una conciencia superior. No tenemos que seguir pasando por ese ciclo. Aquellos que están vislumbrando la capacidad de lo que significa no estar atados al tiempo y el espacio, y no estar atrapados en esta ilusión del tiempo lineal. ¿Se trata realmente de un aumento de la conciencia o de un aumento de la tecnología? Pues mira, creo que parte del peligro en el que estamos, y desde mi perspectiva, el aspecto sombra de la era de Acuario sería una creciente idealización de la tecnología. Ahora, antes de empezar, quiero agradecerles mucho por entrar a este video y prepararse para ver esta increíble charla que vamos a tener, pero algo que he notado es que cerca del 40% de ustedes no están suscritos. Es la forma más fácil de seguir apoyando el trabajo que hacemos en Next Level Soul. Y ha sido la alegría de mi vida tener estas increíbles pláticas con algunas de las almas más extraordinarias y profundas del planeta. Así que de todo corazón, quiero darles las gracias por darme la oportunidad y el privilegio de hacer este trabajo para ustedes. Así que por favor denle al botón de suscribirse, denle a me gusta y eso de verdad nos ayuda muchísimo. Muchas gracias y comencemos. Me gustaría darle la bienvenida al programa a Heather. ¿Cómo estás? Bien, qué bien estar aquí. Muchísimas gracias por haber venido al programa. La verdad es que tengo muchísimas ganas de conversar contigo porque es un ángulo muy diferente sobre todo lo que está pasando en el mundo y vamos a ir muy profundo de verdad en esa madriguera del conejo para hablar de todo esto. Pero, ¿podrías por favor contarle a la gente un poquito sobre quién eres y qué fue lo que te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy? En realidad, mi interés inicial fue la antropología cultural, y de ahí mi fascinación por los ciclos yuga. Me desempeñé como psicóloga profesional durante muchísimos años, hasta que viví una profunda experiencia espiritual transformadora, que me motivó a dejarlo todo para explorar la sanación y la sabiduría antigua. Entonces descubrí la astrología y desde ese instante ya no hubo vuelta atrás. Me he sumergido cada vez con mayor intensidad en ella y me interesan estos grandes ciclos históricos y nuestra evolución consciente. Es por eso que nos encontramos en un momento tan crítico actualmente. Heather, me encanta que menciones estos ciclos más grandes porque yo lo he estado diciendo mucho en el programa, que ya sabes, la vida es cíclica, todo es cíclico, el universo es cíclico, constantemente está, ya sabes, subiendo y bajando y ya sabes, profundizaremos en los ciclos yuga en un momento. Pero de acuerdo con esos ciclos, ya sabes, estamos en un ascenso yendo hacia la iluminación, hacia una conciencia superior. Pero hay un momento en el que, y ese momento no está en ninguna de nuestras vidas, en el que empezaremos a ir al revés y regresaremos hacia la edad oscura si el ciclo continúa. Pero veremos si podemos salirnos del ciclo o no como especie en un minuto. Pero, ¿puedes decirle a todos los que no saben qué son los ciclos yuga? ¿Qué son los ciclos yuga y cuáles son estos ciclos más grandes con los que estamos lidiando como especie? Entonces el ciclo yuga es el mismo que el ciclo de precesión. Es este ciclo de 24.000 años, en el que pasamos por estas diferentes eras astrológicas. Y lo interesante es que culturas antiguas que datan de hace 12.000 años conocían estos ciclos, y puedes rastrearlos, observando qué estrellas salen antes del amanecer en el momento del equinoccio de primavera, aquí en el hemisferio norte, o el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, y verás que desde nuestra perspectiva terrestre, el cielo parece desplazarse 1 grado cada 72 años, de tal modo
En unos 2000 años, la constelación que sale al alba en el equinoccio de primavera cambiará. Así que estamos en transición ahora, saliendo de la era de Piscis para entrar en la era de Acuario. Pero este ciclo de 24.000 años de duración, yo creo, que está relacionado con el hecho de que estamos en órbita con una estrella binaria. Y yo creo que esa estrella binaria es, sin duda, la estrella más brillante de nuestro cielo, Sirio, la cual ha sido honrada y venerada en culturas antiguas por muchísimos miles de años. Así que, en efecto, estamos en este ciclo de estar orbitando con esta estrella. Y parte de lo que me pregunto es, si a medida que nos acercamos a Sirio, nuestra conciencia aumenta al alejarnos de nuestra estrella binaria, empezamos a entrar en ese ciclo de olvido y descenso de la conciencia. Heather, déjame detenerte un segundo porque he oído este concepto antes, pero nunca con Sirio. Escuché que a medida que nos acercamos al centro del universo, nos volvemos más conscientes. Al empezar a alejarnos del centro del universo, con estos ciclos empezamos a olvidar más, pero nunca lo oí mencionar como Sirio, porque Sirio es solo una estrella como cualquier otra. Obviamente es una estrella bastante diferente, digamos que tiene un poco más de éxito e importancia que otras estrellas cercanas. Muy poderosa. Es muy poderosa, pero hay miles de millones de estrellas potentes allá afuera, así que esta es muy específica para nosotros. ¿Qué significa que sea binaria? ¿Una binaria? ¿Dijiste binaria? Sí, ya sabes. ¿Qué significa estrella binaria en cuanto a, por ejemplo, por qué nuestra conciencia crece al acercarnos a esta estrella y viceversa? Bueno, Walter Cruttenden es quien ha hablado de cómo el 80% de las estrellas en nuestra galaxia son, de hecho, estrellas binarias. Así que, por lo tanto, es muy probable que nuestro propio Sol sea una estrella binaria, en una relación, sí, con otra estrella. Hay, por supuesto, mucha controversia sobre cuál podría ser, pero yo creo firmemente que es Sirio. Parte de lo que es interesante pensar si consideramos el hecho de que nuestro Sol es una estrella binaria, significa que nos desarrollamos en el contexto de una relación. En lugar de pensar en nuestro Sol como el héroe solar, en medio del sistema solar, operando de forma aislada, nos desarrollamos y evolucionamos en relación con esta otra estrella. Creo que la conexión con Sirio, también donde nos movemos a través de la galaxia, como dijiste, tiene un impacto significativo en nosotros en cuanto a energías galácticas que nos llegan y activan. La glándula pineal activan aumentos en la conciencia, así que creo que es una combinación de factores en juego, pero realmente muestra que nos movemos por estos ciclos que impactan nuestra evolución de conciencia. Y lo que es realmente significativo es que cada 12.000 años pasamos por la lámina de corriente galáctica por la que pasamos ahora, que es parte de lo que activa mayores energías solares. Recibimos más energías galácticas, cósmicas que activan cambios en la conciencia, pero también es un momento donde la historia mostraría que cada 12.000 años, a la mitad del ciclo de precesión y al final de uno, empezando uno nuevo donde estamos ahora, también enfrentamos tiempos de grandes reinicios cataclísmicos potenciales. Así que estamos en ese momento crítico de cambio en el planeta justo ahora, tanto en términos de nuestra conciencia como en términos de lo que puede desarrollarse para nosotros históricamente. Entonces, cuando dices cataclismos, lo entiendo. Lo entiendo con el Dryas reciente y estos otros. Esa fue la última vez, ¿cierto? Fue el periodo del Dryas reciente, que fue justo cuando ocurría lo de la Atlántida, según Platón. ¿Y no es curioso cómo funcionan las cosas? Entonces, lo entiendo, y por lo que sé. El Dryas reciente fue creado por una inmensa cantidad de agua que se liberó porque creo que pudo haber un asteroide que golpeó la capa de hielo y derritió instantáneamente una cantidad obscena de agua y luego simplemente cambió el paisaje de todo el planeta. De ahí los mitos del diluvio. Eso está en todas las culturas del mundo. ¿Es esto, por lo que ves, se espera que hagamos algo así de radical con nuestro entorno actual?
¿O es un cambio masivo dentro de nuestra propia conciencia? ¿O es un poco de ambos? No tan extremo como el Dryas reciente, espero, pero están pasando cosas. Ya podemos verlo de algún modo. Pero ese es el tema crítico. Quiero decir, esa es la pregunta crítica. Porque los textos védicos, otras profecías antiguas, hablan de estos tiempos en el ciclo de precesión, y hace 12.000 años fue el gran diluvio, y como dijiste, eso está codificado en mitos de todo el mundo. Los textos védicos hablan de este tiempo como un posible cataclismo de fuego que sería potencialmente actividad de cometas que desencadenan incendios masivos y un cataclismo en el planeta. Creo que al estar en este punto crítico de pasar al ciclo ascendente del ciclo yuga, el tiempo de conciencia ascendente, creo que tenemos la capacidad de dar un salto evolutivo y dejar de pasar por este ciclo de conciencia ascendente y descendente, en cuyo caso creo que no. Tendremos que pasar por ese reinicio cataclísmico, pero creo que parte de por qué ocurren estos reinicios cataclísmicos, si lo piensas, todo surge de la conciencia. Vivimos en el mar de la conciencia cósmica. Creo que cuando nosotros como humanidad perdemos demasiado el equilibrio, estamos muy atrapados en nuestro sentido del ego o de separación, muy desconectados de la armonía, del cosmos. Entonces, el cosmos nos ayuda a reiniciar, sanar, despertar, volver al equilibrio. Pero creo que si tenemos esta oportunidad ahora de recordar quiénes somos y pasar a una conciencia superior, no tenemos que seguir pasando por ese ciclo. Entonces, cuando dices reinicio, es que todavía tenemos la capacidad de no tener que lidiar con un cataclismo de fuego o uno de agua, si queremos, o eso está solo en los libros y la forma en que lo enfrentemos será la forma en que lo enfrentemos. ¿Podrías explicar eso un poco? Si miras el ciclo y el hecho de que parte de Vibhudev Misra ha hecho investigaciones increíbles sobre esto, que parte de lo que sucede cada 12.000 años es que pasamos por el centro del enjambre de cometas, de las táuridas, que es cuando somos más vulnerables a los impactos de cometas, que provocaron el gran diluvio hace 12.000 años, podría provocar un cataclismo ahora, y él ve ese periodo de mayor riesgo entre 2032 y 2036. Estos números están apareciendo de nuevo una y otra vez durante mis programas, porque todos dicen que de aquí al 2032 va a ser un camino difícil. Y luego del 2032, por ahí del 36, algo va a pasar. Pero nadie dice, al menos que yo entienda, que haya escuchado de mis invitados y otras investigaciones que he hecho, vamos a tener un reinicio masivo. Es decir, que se va a acabar el juego, 1 millón de personas se quedarán atrás y el mundo empezará de nuevo. No veo que eso pase, porque estamos en un nivel en el que nunca antes habíamos estado como humanidad en lo que a conciencia se refiere. ¿Eso ves tú? Ojalá sea así. No es del todo así, Alex. Bien, dime qué es lo que ves. Dime qué ves. Pues yo veo que, ya sabes, muchísimas profecías antiguas hablan de esto como un posible tiempo de crisis en el planeta. And part of what I believe is, we've exited the Kali Yuga as of March of this year. Así que hemos salido de esa época de nuestro nivel de conciencia que era el más bajo. Y creo que estamos siendo guiados por las energías del cosmos, por seres galácticos, por seres intraterrenos, para despertar y movernos hacia una conciencia superior. Y sí creo que tenemos esa capacidad entonces para transformarnos radicalmente y no quedarnos atrapados en estos repetitivos ciclos históricos. Pero también estamos viendo en el planeta ahora mismo mucho caos, muchos de los aspectos sombríos de la humanidad.
Así que veo este periodo del 2025 al 2032 como el momento del punto de elección kármico. Como humanidad con libre albedrío, podemos elegir la conciencia superior y el salto evolutivo que nos llevará a la ascensión y a nuevas formas de ser humanos. Pero también tenemos la elección de resistirnos a eso y quedar atrapados en los patrones del pasado. En cuyo caso, creo que entonces es probable que enfrentemos una división dimensional donde aquellos que están despertando, moviéndose hacia una conciencia superior, pasarán a una realidad dimensional diferente, y aquellos que elijan quedarse atrapados en los patrones desequilibrados del pasado pueden, de hecho, experimentar ese reinicio cataclísmico. Así que he oído esto antes, donde te desplazas a diferentes realidades dependiendo de dónde estés, de lo que hayas elegido hacer. Entonces, definitivamente ya hay una sensación de eso en el mundo, de que hay lugares en el mundo que están definitivamente estancados en los viejos patrones. Hay países, hay gobiernos, hay comunidades en todo el mundo que están estancadas en esos viejos patrones. Y luego hay otros aspectos, hay otros países, hay otras comunidades que están no por encima, sino en un nivel diferente a eso. ¿Es de eso de lo que estás hablando? Porque si dices, digamos, el país X ahora mismo, no voy a señalar a nadie, pero el país X ahora mismo, súper iluminado, energía renovable, su comida es limpia, su educación es fantástica, la delincuencia es muy, muy baja. Parecen estar un poco más evolucionados que otros países. Y luego hay otros países que son, ya sabes, muy represivos todavía con las mujeres. Y la energía masculina es muy alta y todo eso. Esos dos lugares sí existen en el mundo, como el país X. Ojalá el país X existiera exactamente como lo acabo de presentar, porque me mudaría al país X. Pero hay elementos del país X en un montón de países diferentes, en un montón de comunidades diferentes alrededor del mundo. ¿A eso te refieres? Porque solo porque haya ciertas zonas del mundo que puedan tener 2 tsunamis, cataclismos, terremotos, incendios, todo este tipo de cosas, no afecta a otras zonas del mundo. ¿Es eso lo que quieres decir con diferentes realidades? O si alguien vive en ese país de energía más baja. Digamos que hay alguien que es una persona de conciencia superior que resulta que vive en este país porque no tiene otra opción por el momento. ¿Van a vivir la misma realidad que el resto de la gente en ese país? Estas son preguntas difíciles. Heather, digo, haz lo mejor que puedas para responder. Ojalá tuviera todas las respuestas. De verdad. O sea, estas son preguntas muy buenas porque creo que esto es lo que estamos sintiendo y a lo que nos enfrentamos. Y desde mi perspectiva, como dijiste, ya estamos sintiendo estas realidades dimensionales diferentes manifestándose en el planeta. No lo veo tanto como países diferentes, sino que realmente ves estos diferentes niveles de conciencia en el colectivo, donde tienes a algunas personas que apenas están despertando y pasando por su proceso de sanación rápidamente y abriéndose a nuevas formas de ser en una conciencia superior. Y luego tienes a personas que están realmente atrapadas en los patrones del pasado y la desconexión, la destrucción, la violencia, arremetiendo. Así que creo que estamos viendo esas realidades dimensionales manifestándose ya. Pero mi sensación es que se nos está haciendo un llamado. Los chamanes peruanos con los que me entrené hablan de cómo estamos destinados a convertirnos en Homo Luminus, seres de luz. Creo que estamos destinados a movernos a esta realidad de quinta dimensión, donde venimos del corazón y estamos, viviendo en otro nivel de conciencia, otra realidad dimensional que será diferente a la realidad de tercera dimensión en la que estamos ahora mismo. Así que lo que veo es el potencial. En ese periodo del 2032 al 2036, es que si no hacemos colectivamente la transición y la transformación, entonces podríamos ver un movimiento de algunos hacia una nueva tierra de quinta dimensión, mientras la tierra de tercera dimensión pasa por su ciclo de reinicio. Sí, y cuando dije países es porque estuve de vacaciones en diferentes partes del mundo.
Y sabes, estando sentado ahí en esa zona con toda esa gente, yo le decía a mi esposa una y otra vez, esto es una realidad paralela. Como que estamos literalmente en una realidad paralela, ¿cierto? En su paralela, porque ahora mismo en Austin, esto es, ya sabes, la vida de Austin está ocurriendo. En Nueva York, la vida de Nueva York está ocurriendo. En Los Ángeles, la vida de LA y en Pekín es lo mismo. Así que donde yo estaba en estos pueblitos, en estos diferentes países, nos quedábamos totalmente asombrados al observar esa realidad tan marcadamente distinta en cuanto a la comida, la gente y el nivel de conciencia. Representaba algo totalmente diferente y todo lo que ocurría allá no afectaba para nada a Austin. Así que en Austin mi vida podría ser muy, muy diferente a como era cuando estaba en otro país u otro pueblo. ¿Estarías de acuerdo con eso? Como que ahí es literalmente, tenemos realidades paralelas en todas partes. Estuvimos de vacaciones en lo que parecía un paraíso paralelo, hasta llegamos a pensar seriamente en mudarnos por lo bien que se sentía estar allí. Bueno, no hay nada que hacer, pero es genial simplemente relajarse, ¿sabes? Pero ya sabes, la gente en Hawái ahora mismo está surfeando, ya sabes, y comiendo piñas y haciendo todo lo que hacen en Hawái. Nueva York tiene una vibra completamente diferente ahora mismo, pero es una realidad paralela. Es muy cierto, coexisten zonas sumidas en la guerra, el trauma, el hambre y el profundo sufrimiento. Claramente vemos este amplio espectro de realidades manifestándose en el planeta ahora mismo. Y también he notado que hay una especie de llamado de ciertas zonas del mundo hacia las que personas que están yendo a un nivel de conciencia superior se ven atraídas y se alejan de las grandes ciudades y tal vez se van a un entorno más rural o tal vez se mudan como desde Estados Unidos, tal vez se mudan a Europa o tal vez se mudan a Asia y se sienten atraídos a otras áreas donde dicen, fui neoyorquino toda mi vida, pero sabes, esto ya no me llena, me tengo que ir a Austin o a Hawái o a España, porque siento que ahí debo estar por la energía que me atrae. ¿Tú también lo ves así? Oh, absolutamente. And hay algunas ciudades y pueblos que se llaman a sí mismos pueblos de transición, que están muy conscientemente moviéndose hacia nuevos paradigmas, creando nuevas formas de economía, viviendo más en conexión con la tierra, teniendo preocupaciones ambientales más fuertes y creando comunidades que son colaborativas y creativas y funcionando desde una conciencia superior. Más personas toman medidas para vivir en comunidad con otros que buscan nuevos paradigmas. Pueblos enteros lo hacen conscientemente. ¿Sabes qué más me parece fascinante sobre el tema de una especie de decisión consciente que todos estamos tomando como grupo? En Europa, tomaron la decisión hace mucho tiempo de que la comida iba a ser ante todo para la salud de la población, no un escenario de lucro primero. Eso fue todo, bueno, malo o indiferente. Su comida simplemente no permitían que ciertas cosas estuvieran en su sistema alimentario. Esa fue una elección consciente de un grupo muy grande de seres humanos. Y luego en Estados Unidos, el lucro primero fue el camino que todos siguieron. Por eso tienes todos estos químicos y conservadores y jarabe de maíz y todo esto otro y transgénicos y toda esa otra porquería que hay en nuestro sistema alimentario. Por eso podrías comer pan en Europa y no tener problemas. Por cierto, yo lo hice y es delicioso. Pero aquí la gente ya se pregunta, ¿por qué mi Coca-Cola tiene jarabe de maíz? En México, Canadá y Europa usan azúcar de verdad. Es la mismísima empresa. ¿Por qué nos dan a nosotros estas porquerías? Porque están ganando unos centavos más por cada botella o cada lata. Y ahora eso está empezando a cambiar. O sea, he estado viendo videos de gente tomando, no diré el nombre de la galleta, pero es una galleta con un pequeño relleno de crema. Es como un sándwich. Y le están poniendo un no sé qué, pues le estaban poniendo un soplete para ver qué era lo que pasaba.
y lo mantenían por 5 segundos, 10 segundos, hasta 1 minuto o 2 minutos con un soplete. Y no se deshacía por todos los químicos que tiene. Y yo me quedé como, así que están saliendo muchas cosas de esas que antes ni siquiera eran tema de conversación. Simplemente a nadie le importaba. Pero ahora pues la gente está empezando a preocuparse más y la conciencia en torno a esa sola área, la comida, está cambiando. La conciencia sobre la religión está cambiando. La conciencia sobre la educación está cambiando. Sobre los medios también está cambiando. Todo parece estar cambiando. Y estoy usando esas dos grandes áreas, Europa y América, como un punto de referencia. Europa no lo tiene todo resuelto, créeme, y nosotros tampoco. Pero en diferentes áreas ellos lo tienen más resuelto que nosotros. Y nosotros pues tenemos las cosas un poco más resueltas que ellos en ciertas áreas. Pero estoy viendo eso, ¿sabes? ¿Te hace sentido a ti? Totalmente. Sí creo que al salir del Kali Yuga estamos viendo más claramente qué tan desequilibrados hemos estado en tantas áreas. Así que sí creo que hay cambios que están empezando a ocurrir, pero creo que parte de lo que estamos viendo es, no veo que los cambios más grandes vengan de nuestros sistemas políticos actuales. Oh, pues la verdad es que no lo sé. Así que, aunque estamos viendo algunas de esas formas en las que la gente es mucho más consciente y está presionando para que haya cambios, ya sea en las corporaciones o en las leyes, yo creo que a medida que nos adentramos en la era de Acuario, será más bien un cambio que viene desde la base, donde la gente en la comunidad estará colaborando para crear nuevas dinámicas en la comunidad y nuevas maneras de poder volver a la armonía con la tierra, con los demás, con toda la vida que los rodea de formas completamente nuevas, y que todo esto crecerá a partir de ese mismo proceso que viene desde la base. Bueno, ahí, o sea, puedes verlo ahora cuando hay un desastre, ya sean los incendios en LA, un huracán en el sur de Florida, inundaciones en Texas, lo que sea. El gobierno tarda una eternidad en actuar, FEMA tarda una eternidad en actuar. Y lo que he visto personalmente de primera mano, porque viví en el sur de Florida mucho tiempo y lidié con muchos huracanes, es que la comunidad, todos se unen muy rápido y empiezan a ayudarse unos a otros, ayudando al vecino. Es hermoso, es realmente hermoso de ver. Es triste que haga falta un desastre para que eso ocurra, pero todo lo que pasó en LA a principios de este año con los incendios, obviamente el gobierno no tenía eso controlado. Digo, ni siquiera el departamento de bomberos básico tenía agua, por el amor de Dios. Así que el resto de la comunidad empezó, el resto de la ciudad empezó a crear, ya sabes, comunidad y ayuda y sistemas y empezaron a hacer eso. Aquí en Austin o en Texas, una de las razones es que tenemos una cadena de supermercados muy famosa aquí llamada H-E-B. Y H-E-B tiene tanta buena voluntad con la gente que confían más en H-E-B que en el gobierno local, porque cuando se arma la gorda, como dicen, ellos son los que sacan el agua, sacan los suministros para la gente, y no es el lucro primero, es ayudar a la comunidad primero. Esta es nuestra gente, estos son nuestros clientes, ayudémoslos. Todo esto que mencionas supera con creces lo político. Concuerdo totalmente contigo en que el sistema político a nivel mundial está colapsando poco a poco. Sí. Pero se está empezando a agrietar. Ya se ven grietas importantes. Creo que la primera grieta importante que vimos aquí en los Estados Unidos fue cuando atraparon a Nixon. Y esa fue la primera vez que dijimos, esperen, ¿qué? Hay nuestro gobierno no nos está cuidando. ¿De qué están hablando? Parece tan ingenuo ahora, pero se ha estado agrietando desde entonces, aunque recientemente se ha fracturado de verdad y no está funcionando. Y habrá algún tipo de exigencia de la gente en el futuro cercano que diga, necesitamos cambiar este sistema porque ya no nos está funcionando. Al igual que están cambiando el sistema alimentario, los medios, como esto es un cambio en los medios, ya sabes, tener este tipo de comunicación abierta, conversaciones abiertas, públicamente ante cientos de miles de personas, si no millones de personas que llegan a ver este tipo de cosas, donde antes tú y yo nunca habríamos salido al aire.
Sí, todo eso es muy cierto. Y yo creo que estos cambios a los que estamos siendo llamados pueden ser un salto evolutivo, un verdadero salto, en lugar de un cambio meramente gradual. Y tienes toda la razón, los sistemas, tal y como los conocemos, se están desmoronando por completo. Estamos viendo lo increíblemente disfuncionales que son nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas médicos, nuestros sistemas educativos. Sí, todos nuestros sistemas lo son. Y el movimiento y los paradigmas a los que estamos siendo llamados tratan de salir de esos paradigmas, de poner el beneficio primero, de ejercer poder sobre los demás y de control para entrar en la creatividad, la colaboración, la armonía y el equilibrio. Así que, pero creo, y mi querida amiga Elizabeth Saturis, que es bióloga evolutiva, hablaba de que cuando una especie llega a un punto de crisis, es el momento en que realmente puedes dar un salto evolutivo hacia una forma de ser totalmente nueva. Y creo que ahí es donde estamos como humanidad, que no será un cambio gradual, cambios paulatinos a lo largo de periodos de años o generaciones. Tenemos esta oportunidad, creo, en los próximos 7 años, para realizar un cambio evolutivo profundo y radical. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión sobre la conciencia, el karma de la humanidad con el que estamos lidiando? ¿Y es este un momento para el cambio kármico o para lidiar con el karma que tenemos como especie? Tengo que creer que la humanidad tiene una pequeña cuenta kármica que pagar por estar en el planeta, pero hay, según las yugas o según algo de la astrología, algo kármicamente que estemos asimilando de alguna manera. Realmente veo esto, ya sabes, y aquí es donde resulta interesante ser psicóloga además de astróloga. Sabes, si tú has experimentado algún trauma a lo largo de tu vida, para poder realmente avanzar hacia la plenitud, tienes que traer eso a la conciencia, sanarlo y luego limpiarlo, hacerte responsable de cómo ha impactado tu vida, de los patrones en los que te has quedado atrapada, para poder así realizar un cambio verdaderamente significativo. Y creo que nosotros como humanidad necesitamos reflexionar sobre lo mucho que nos hemos desequilibrado en este tiempo del Kali Yuga, que ha durado ya los últimos 5 a 6 mil años. Ya sabes, el hecho de quedar atrapados en los paradigmas patriarcales es la verdadera aberración dentro del ciclo de las yugas, en el ciclo de precesión. Y es que solo sucede en este tiempo del Kali Yuga que nos vemos atrapados en estos paradigmas de poder sobre otros, que tratan sobre el control, la competencia y el conflicto. Estamos recordando y observando con detenimiento todo el trauma, el sufrimiento y la gran destrucción que se han causado. Es imperativo que sanemos profundamente para poder alcanzar una conciencia mucho más superior. Si no logramos limpiar las heridas del pasado, éste seguirá ejerciendo control sobre nosotros y repitiéndose una y otra vez. En ese sentido, se nos llama radicalmente a la conciencia, al despertar, a la sanación profunda, para poder pasar a una conciencia mucho más superior. ¿Cómo se llama el siguiente ciclo dentro de los ciclos yuga y cuánto dura? Entonces, si estás recorriendo el ciclo tal como se ha ido repitiendo una y otra vez, estamos saliendo del Kali Yuga hacia el Dwapara. Yuga, el Dwapara tiene una duración de 3000 años y luego entramos en el Treta y ya después entramos en el Satya, que es la edad de oro. Así que, en esencia, es este periodo de un aumento gradual, de una conciencia ascendente. Y luego, empezando hace ya 12.000 años, en la era de Leo, comenzamos en el Treta Yuga, la edad de plata, en la versión griega de esto, y luego continuamos a ir hacia una conciencia descendente. Entonces, ese fue el punto más bajo, fue la Edad Media. El punto más bajo fue realmente en el punto medio de la era de Aries, que fue alrededor del 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. Sí. Así que ese fue el punto. Pero luego la Edad Media pareció un poco más oscura que eso, ¿no? Bueno, todo el Kali Yuga es el tiempo de la oscuridad, del olvido, de estar atrapados en este aspecto sombrío de la humanidad. Y no tiene que ser gradual. Puede como ir y luego bajar más y luego volver a subir un poco durante ese tiempo. Así es como eso, porque la Edad Media es
De ahí el nombre de Edad Media. No pasó nada durante cientos de años hasta que llegó el Renacimiento y luego de repente empezamos a crecer. Y puedes explicarme desde las yugas, desde la perspectiva astrológica y de las yugas y la perspectiva de los textos védicos, por qué nosotros en los últimos 150 años hemos evolucionado más, creo, consciente y tecnológicamente tan rápido, más de lo que lo hemos hecho en los últimos 5,000 años. Es una cantidad de cambio increíble. Por ejemplo, cuando nació mi abuelo no había aviones. Y luego cuando murió había internet, ¿sabes? Y me refiero a todo lo demás que vio durante su vida, ¿sabes? Como ir a la luna, todo ese tipo de cosas. Así que fue así. Es una aceleración tan pero tan masiva del crecimiento y ahora cada día parece que sale algo nuevo. Está creciendo de una forma exponencialmente mucho más rápida de lo que crecía incluso cuando yo era más joven. Allá por los 70, 80 y 90. Creció sí, pero fue mucho más lento. Como siempre digo, el Internet llegó. Nos tomó pues unos 5 o 6 años para que realmente comenzara, ¿sabes? Para que la tecnología se pusiera al día y nosotros nos pusiéramos al día con ella. Y luego, por ejemplo, tomó, ¿sabes? Amazon tardó una eternidad en arrancar, todo ese tipo de cosas. Pero la inteligencia artificial llegó hace poco y ya está en todos lados. Crece más rápido de lo que asimilamos. Hay guías espirituales sobre este fenómeno. Pero lo que yo creo que es realmente importante observar y analizar es, ¿se trató realmente de un verdadero aumento en la conciencia o más bien se trata de un simple aumento en la tecnología? Verás, yo creo que una parte del peligro y desde mi propia perspectiva, el aspecto más sombrío de la era de Acuario sería una idealización cada vez mayor de la tecnología y enfocarse de manera excesiva en desarrollar cada vez más y más tecnología y moverse en la dirección de la inteligencia artificial y el transhumanismo. Por otro lado, una parte de lo que considero que es realmente profundo, cuando uno observa las culturas antiguas, aquellas culturas sabían perfectamente que al acceder a la totalidad de nuestra conciencia, está más allá de la capacidad de cualquier tecnología que nosotros pudiéramos llegar a desarrollar, que los seres galácticos se mueven a través de la galaxia con su propia conciencia. Este gran salto evolutivo sirve para que podamos recordar el poder de nuestra conciencia. La tecnología actual, como el Internet o la propia IA, funciona simplemente como unas pequeñas rueditas de entrenamiento. Es como decir, oh, nos comunicamos entre nosotros por tiempo y espacio. Al recordar que podemos ser telepáticos, no hace falta el Internet ni la tecnología. Estamos en un punto crítico ahora mismo. Seguimos en el materialismo científico e idealizando la tecnología o recordamos el potencial de nuestra conciencia. Y cuando dije que la conciencia creció en 150 años, sí creo que hace 150 años, nuestra conciencia estaba a un nivel muy diferente al de hoy. Así que ha crecido, lo ha hecho. Nuestras leyes son solo la forma en que abordamos cosas como, ya sabes, las mujeres, ya sabes, hace 150 años, las mujeres no eran tratadas no muy bien. La esclavitud, todo ese tipo de cosas. Así que ha habido una elevación de conciencia lenta, pero constante hasta ahora, donde decimos, oye, no puedes simplemente dispararle a alguien en la calle porque no quieres. ¿Suceden cosas así? Sí, pero no sucede cada 10 minutos como ocurría en el oeste, ¿sabes? Ya sabes, cosas así. Así que hay ciertas cosas que se han elevado, y a eso me refería con nuestra conciencia. Sí, creo que eso es verdad. Y también creo, y esto es parte de lo que resulta inquietante de ver en el mundo ahora mismo, también creo que desde que hemos estado saliendo del Kali Yuga, en este periodo de tiempo, en transición, también estamos viendo una reacción violenta. Estamos viendo más gobiernos autoritarios, estamos viendo algunas tendencias regresivas hacia más prejuicio, racismo, sexismo, desequilibrio, poder sobre otros. Así que estamos viendo todo ese espectro. Pero ahora hay resistencia, mientras que en el pasado las voces en contra eran muy pequeñas y silenciosas, ¿no? Si es que las había, porque las apagaban.
mientras que hoy las voces, la oposición es mucho mayor. En Roma no podías decir nada, ¿no? Ya sabes, Julio simplemente decía a los leones y ya, donde ahora hay una oposición. Pero sí creo que con todo lo que estás diciendo, estoy de acuerdo en que todas esas cosas están pasando, pero es el estertor de muerte, es el último aliento al que intentan aferrarse. Lo veo en la religión organizada, en esas grandes instituciones de las que solía formar parte. Católico en recuperación. Me gusta el chiste, pero se puede ver solo usando el Vaticano como ejemplo. El Vaticano antes era todopoderoso. Nadie lo cuestionaba. Ahora todo el mundo lo cuestiona. Su poder ha disminuido drásticamente comparado con la época en que nacimos. Todo ha cambiado. Sin embargo, aún persiste ese rastro de resistencia que dice, no quiero soltar. Es una energía que se niega a marcharse. ¿Crees que todo debe salir a la superficie para lidiar con ello? Hay que traer la sombra a la luz. Lo único que la vence es la luz. Tienes que lidiar con ello, sí, con ello. No puedes esconderlo, simplemente no puedes. Y ha estado escondido ahí, muy, muy por debajo. Como siempre recurro a la analogía del acuario. Cuando has tenido peces de acuario, el agua se ve clara, pero toda la porquería, todo el hollín está en el fondo, y en el momento en que rellenas, viertes un poco de agua, todo eso sube. Entonces, esa conciencia es el agua que se vierte y toda la oscuridad sube. Y ahora tenemos que lidiar con ello de alguna manera y limpiarlo para que podamos seguir adelante. ¿Tiene sentido? Totalmente. Concuerdo con ambas cosas que dices. Que es, sabes, el estertor de muerte, sí, es el aferramiento final a esos viejos paradigmas, a esas viejas formas de pensar, y algunos, de plano, se resisten a soltar, a dejar ir esos viejos patrones. Pero también estoy totalmente de acuerdo contigo en que es como un tiempo de purga. Es casi como si parte de la intensidad de lo que ha estado ocurriendo en el planeta estuviera ahora justo frente a nosotros. Sabes, creo que cuando Urano entró en Géminis, nos llamaba a ver con más claridad lo que ha estado oculto, que necesita sanar, que necesita limpiarse, porque tenemos que enfrentar esos patrones de desequilibrio y limpiarlos para pasar a una conciencia superior. No podemos simplemente hacer un bypass espiritual e ignorarlo. Tenemos que ver el trauma, el desequilibrio y luego limpiarlo, sanarlo para poder pasar a una conciencia superior. Ahora, me gustaría que entráramos un poco en el tema de los mitos antiguos. Existe un mito de Inanna, si no me estoy equivocando. ¿De qué manera ese mito, y si puedes darnos un poco de información sobre ese mito, de dónde proviene, qué cultura fue la que lo creó, cómo nos está guiando para poder reclamar nuestro equilibrio sagrado y así empezar a recordar más de quiénes somos en realidad? Sí, amo los mitos antiguos. Oh, Bueno, el mito de Inanna es extraordinario porque trata sobre el ciclo de Venus y realmente creo que describe el ciclo de Venus desde que es una estrella vespertina hasta su desaparición en su conjunción inferior entre la Tierra y el Sol, para luego resurgir como una estrella matutina. Pero también es una descripción increíble de cómo podemos pasar por este viaje de transformación. La historia también trata sobre Inanna intentando recuperar una relación perdida con su hermana que ha sido reprimida y empujada al inframundo, pero creo que a un nivel más profundo, arquetípicamente, trata sobre el viaje de Inanna al darse cuenta de que está fuera de equilibrio y necesita reclamar partes perdidas de sí misma, pasar por un proceso de muerte y renacimiento, un proceso de transformación para emerger de una manera nueva. Así que creo que trata mucho sobre nuestro propio ciclo de sanación y transformación. Pero yo creo que un mito aún más poderoso que habla sobre el ciclo de precesión es la historia de Isis y Osiris. Y a Isis siempre se le ha visto como la estrella Sirio y a Osiris como la constelación de Orión, la cual, en mi opinión, simboliza de manera muy poderosa nuestro propio viaje de cambios en la conciencia a lo largo de todo el ciclo de precesión. Orión, de hecho, cambia literalmente en su declinación
y, por ejemplo, hace unos 12.000 años se encontraba muy baja en el horizonte y ahora mismo está en su punto más alto en el cielo. Así que literalmente está registrando y marcando todos estos cambios en los que nos encontramos actualmente. Pero también es un mito que trata sobre Osiris y su hermano Set, quienes se ven envueltos en este conflicto, en una intensa lucha por el poder. Osiris termina siendo asesinado. Isis lo revive, lo devuelve a la vida, a la plenitud, pero solo para que su propio hermano lo vuelva a despedazar. Y por eso yo creo que es una historia realmente muy poderosa sobre estos ciclos y cómo Osiris, que vivía en esta conciencia superior, queda atrapado en el caos con su hermano, quien está sumido en una intensa lucha de poder y termina finalmente matándolo. Y ese es, de hecho, el patrón en el que nosotros nos quedamos atrapados en nuestros niveles más bajos de conciencia. E Isis, Sirio, entra en escena para revivirnos, para sanarnos, para restaurarnos y así poder empezar de nuevo. Pero, de nuevo, yo creo que esa historia nos está mostrando que si logramos pasar a una conciencia más elevada, recordamos realmente quiénes somos y logramos recuperar eso, entonces no tenemos que seguir haciéndonos esto a nosotros mismos. Yo creo que sí podemos dar un gran salto evolutivo para poder salir de ese ciclo de ascenso y descenso de la propia conciencia. ¿Somos acaso el reality show del universo? Creo que sí. Actualmente lo somos. En algún lugar debe haber una tele diciendo, veamos qué hacen los humanos ahora. Esto es genial porque solo hay drama. Es el planeta drama. De una forma profunda, nosotros estamos representando este viaje de lo que significa olvidar quién eres y volver a recordar. Volver al equilibrio, y este es un punto de elección tan crítico para nosotros, y creo que está afectando a la galaxia. Sí creo que otros seres galácticos están muy interesados en cómo resolvemos esto y están tratando de apoyarnos, pero tenemos libre albedrío y dependerá de nosotros la elección que tomemos. Creo que ya lo hemos dicho varias veces, recordar quiénes somos. Es una idea tan pero tan poderosa porque mientras más nosotros comenzamos, ya sabes, de nuevo, tengo una perspectiva muy única sobre esto por la cantidad de personas con las que hablo de diferentes ámbitos de la vida. Y, sabes, no creo que haya muchos otros seres humanos que tengan este tipo de acceso a personas increíbles como tú, con las que tenemos estas pláticas tan profundas. O sea, semanalmente tengo estas pláticas. Así que veo patrones que surgen de estos diferentes ámbitos de la vida. Sigo notando con mucha claridad que esas semillas de ideas originales empezaron a florecer de manera real a partir de la década de los 60. En los 60 brotaron esas semillas, crecieron en los 90 y ahora florecen con la idea de las experiencias cercanas a la muerte. Este tipo de experiencias han existido siempre, pero hoy revivimos mucho mejor a las personas y por eso hay más testimonios que antes. Pero lo que todas las personas que las viven me cuentan siempre es sobre esa profunda interconexión y el entender todo el universo al instante. Cualquier duda se responde por sí misma. Para cuando terminas de formular la pregunta, de verdad, simplemente lo entiendes, lo comprendes al instante y ya está. Es un saber, no es conocimiento, es un saber, que es muy diferente. La interconexión, el poder hablar con cualquiera al instante. Si quieres estar en un lugar, ya estás allí. Nuestros sistemas son básicamente versiones de palitos de helado y pegamento de lo que somos capaces de hacer en nuestra vida real, a diferencia de lo que estamos haciendo aquí abajo. Así que el Internet es un ejemplo perfecto de poder comunicarse con el mundo, pero es muy rudimentario, comparado con la conciencia superior. Los yogis nos han enseñado esto. Los maestros ascendidos y los maestros que caminaron aquí nos han enseñado este tipo de cosas. ¿Estarías de acuerdo con eso? Totalmente, estoy de acuerdo con eso. Y eso, sí. Y tal vez hemos pasado por este ciclo para experimentar, estar en la densidad, para experimentar el olvido, para experimentar ese sentimiento de estar separados de la fuente.
y para recordar quiénes somos, volver al equilibrio y tener más aprecio por esta capacidad que tenemos cuando recuperamos nuestra conciencia. Creo que aprendemos algo y nos transformamos en este viaje. Coincido plenamente contigo, quienes vivieron experiencias cercanas a la muerte y otros vislumbran la capacidad de no limitarse por el tiempo o espacio, ni por la ilusión del tiempo lineal, pudiendo reclamar el poder de nuestra conciencia. Y para las almas que despiertan, esto mejora, pero sigue sin ser ideal. Las escuelas no quieren que pienses por ti mismo. La religión definitivamente tampoco lo quiere. El gobierno no educa. Todos siguen su viejo paradigma ante el alma despierta, esa alma que busca su saber interno. Es un camino difícil según tu realidad. En este mundo es más simple en unos lugares que en otros. Solo luces, pequeñas luces que se muestran, destellos de luz por todo el mundo. Incluso en los lugares más oscuros, que están tratando de evolucionar, y creo. Y dime qué piensas de esto, cuanto más te despiertas a ti mismo. Así es como despiertas a los demás, puramente por tu energía. Sin predicar, sin convertir, solo por el hecho de ser, eso ayudará a despertar a otros a tu alrededor. ¿Estarías de acuerdo con eso? Bellamente dicho. O sea, a menudo tengo esta imagen de aquellos de nosotros que estamos despertando, como si fuéramos puntos de luz, creando esta red de sanación alrededor del planeta. Y uno de los regalos para mí de poder hacer lecturas de astrología es estar en conversaciones con personas de todo el mundo que están despertando. Y sí creo que cuantos más de nosotros estemos despertando y sostengamos esa luz y amor de la conciencia superior, esta emana hacia este campo morfogenético y puede cambiar la conciencia colectiva en un abrir y cerrar de ojos si somos suficientes, los que entramos en esa energía de amor y de conciencia superior. Así que creo que eso es parte de lo que es tan crítico en este periodo de tiempo en el que estamos, porque creo que la forma más poderosa de activismo social en este momento es estar entrando en esa conciencia superior dentro de ti mismo y emanar eso a todos los que te rodean y vivir desde esa energía de conciencia superior y amor y estar en armonía dentro de ti mismo y con todo lo que es. Así que creo que eso es absolutamente crítico en este tiempo. ¿Te acuerdas? Creo que eres de la misma época que yo, que recordará este comercial, el de si pudiera comprarle al mundo una Coca-Cola. Sí. ¿Te acuerdas de ese comercial? ¿Recuerdo? Todos tomados de las manos alrededor del mundo, todo ese tipo de cosas. Siento que necesitamos una canción nueva. Es como que desearía que pudiéramos despertar al mundo y que hubiera paz y armonía, todo eso, pero otra versión de eso sin que sea una Coca-Cola, sino el despertar del regalo de la conciencia, el regalo del conocimiento, el regalo de entender quién eres realmente. Porque si pudiéramos hacer eso, eso realmente podría cambiar al planeta muy, muy rápido. Estoy de acuerdo contigo. Estamos al borde de un cambio masivo. Creo que lo estamos. Puedo verlo en los números que tenemos en nuestro programa, lo cual nunca habría pasado hace 10 o 15 años. Y en otros programas también. Podemos ver que hay más hambre de esto. La gente está buscando esto. De verdad lo están. Están buscando esto porque están hambrientos, ¿sabes? Están hambrientos de este tipo de información porque no está en los medios de comunicación convencionales. No lo está. Pero ¿sabes qué? Fíjate que he notado que van a salir 2 películas. Una sobre el más allá con, no es Ryan Gosling, pero otros 2 grandes actores jóvenes. Y es una versión del más allá. Luego hay una de Keanu Reeves y Seth Rogen sobre ángeles, donde Keanu es un ángel cansado de evitar que la gente muera por textear al manejar. Ese es su Gran trabajo. Habrá algo que pueda hacer que sea un poco más significativo porque
De verdad aman esos teléfonos. Pero eso, Esas son dos ideas de grandes estudios lanzando películas que no son de cómics ni un refrito de otra cosa. es conciencia elevada. Hubo destellos en los 80 y 90 con el cine, como Más allá de los sueños, El campo de los sueños o Ghost. Hubo momentos así. Pero estoy empezando a ver un poco más de eso en los medios, porque creo que incluso Hollywood está empezando a darse cuenta, tal vez no quieran ver a otro Superman. Amo a Superman, pero por favor, ya denos un respiro. Absolutamente. Y tú eres cineasta. Creo que, ya sabes, lo que veo a menudo son los artistas, los que a menudo pueden vislumbrar lo que viene y ver las nuevas formas y ayudar a sembrar eso en el colectivo. Siento que los artistas y también los músicos realmente sostienen este gran cambio. Entre más visualicemos y mantengamos firmemente esa energía, más se extenderá hacia afuera y lo cambiará todo. O sea, puedes ver eso a lo largo de la historia, desde, ya sabes, Shakespeare, pero específicamente con H.G. Wells y Julio Verne. Ellos trajeron la ciencia ficción, la idea de estos conceptos de los que hablaban en sus libros, que inspiraron a generaciones. Por eso tuvimos un programa espacial. Todos los avances y todas las ideas, todo eso fue traído por ellos. Y ese es el artista. ¿Sabes? Uno de mis favoritos, cambiando un poco de tema, pero regresando a los artistas, uno de mis libros favoritos de toda la vida es Un cuento de Navidad de Charles Dickens. Al estudiar Cuento de Navidad me di cuenta, Dios, esto es una experiencia cercana a la muerte. ¡Wow! Sí. La primera experiencia cercana a la muerte. Scrooge muere, tiene una revisión de vidas, de su pasado, de su presente y de su futuro potencial, y luego regresa y cambia drásticamente por la experiencia de la muerte. Es fascinante. Es la primera experiencia cercana a la muerte literaria que recuerdo. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tiene sentido? Sí, totalmente. Creo que tiene todo el sentido. Pero de nuevo, analizando lo que nos llega a través de películas o programas, yo soy un gran fan de Star Trek y la serie mostraba de qué somos capaces y cómo podríamos conectar con seres galácticos. Si tan solo avanzamos, pienso que la Tierra ha estado bajo cuarentena debido a nuestro gran desequilibrio. Sin embargo, sí creo que ahora mismo somos un poco peligrosos, pero si podemos avanzar hacia una conciencia superior, podremos reconectar con nuestros amigos y aliados galácticos. De nuevo. Es como un niño chiquito con un cuchillo. Es como, a ver, está bien, está bien. Oigan, todos, por favor, relájense. Ya me voy, cálmense ya. Pero eso es una espada samurái. Está bien, todos, en serio, relájense de verdad. Así se encuentra la Tierra ahora mismo, Steve. Y Star Wars funcionó como la base espiritual para toda una generación entera. Sí. Con la fuerza y las ideas de lo que George armó en esa secuencia. Sí, los artistas siempre están en la primera línea cuando se trata de este tipo de cambios, y por eso los artistas son los que reciben la mayoría de las flechas en la espalda a lo largo de la historia, porque van más allá de lo que el sistema quiere. No, sin duda alguna, astrológicamente hablando, ¿qué ves para nosotros el resto del año? ¿Qué dicen las estrellas, Heather, sobre estos años? He oído que entre, 2025 y 2032 es un tiempo significativo, pero dicen que de 2025 a 2027 será el periodo más difícil. Quizá me equivoque. Explícame lo que ves. Absolutamente. Creo que 2025 es el año más grande en cuanto a cambios y lo estamos viviendo, el caos, los cambios rápidos que están pasando. Así que, desde esa perspectiva astrológica, este es un año muy poderoso. Digo, salimos del Kali Yuga en marzo. Hemos tenido a Neptuno y Saturno entrando en Aries. Hemos tenido a Urano entrando en Géminis,
Así que todos los planetas exteriores han estado cambiando, los cuales son los planetas transformadores llamándonos hacia estos cambios profundos en nuestra conciencia. Y en febrero de 2026, Saturno y Neptuno estarán en su conjunción exacta a 0 grados de Aries, lo cual es muy profundo. Y creo que se trata de integrar nuevas formas de espiritualidad y traerlas a la forma. Creo que si atendemos los cambios de este año, las cosas podrían estabilizarse e ir hacia nuevos paradigmas pronto, pero este es un momento crítico. Así es. Hay algunos aspectos de la sombra para los que todavía debamos, de algún modo, estar preparados, porque no sé tú, pero a mí no me gusta mucho lidiar con mi sombra, pero a ella no le importa y surge de todos modos como en Ented, la metáfora de la pelota de playa, tratando de mantenerla bajo el agua. Puedes sostenerla ahí todo el tiempo que quieras, pero cuando te canses, saltará de golpe y te dará en la cara. Y esa es la sombra, pero en toda nuestra especie, en la humanidad en general, ¿qué aspectos de sombra de la era de Acuario aún tenemos que lidiar? Creo que Urano en Géminis está trayendo mucho de lo que ha estado en la sombra a la luz de la conciencia y guiándonos para verlo, para despejarlo. También creo que es interesante que estemos en el año 2025 del máximo solar. Así que estamos recibiendo mucha energía solar en el planeta, literalmente luz infundiéndonos, lo cual creo que también es parte de lo que empuja a la sombra hacia la luz de la conciencia y activando para todos nosotros, individual y colectivamente, una forma en la que somos llamados a ver esos aspectos de sombra de nosotros mismos para sanar con el fin de cambiar y movernos hacia una conciencia más elevada. Pero también creo que al estar en la cúspide de la era de Acuario, es un punto de elección si nos movemos hacia el significado más profundo de Acuario, que trata de reequilibrar lo masculino y lo femenino sagrados, saliendo de dinámicas de poder sobre otros hacia la colaboración, la cocreación, hacia esa creciente aceptación de la diversidad y la compasión mutua y el amor, o quedar más y más atrapados en la idealización de la tecnología, que es el aspecto de sombra de la era de Acuario, y mira lo que está pasando ahora con este creciente interés en la inteligencia artificial y el transhumanismo. Así que creo que ese es el aspecto de sombra de la era de Acuario. Realmente necesitamos enfrentar y ver y notar las opciones que tenemos. He escuchado de personas con experiencias cercanas a la muerte, he escuchado de psíquicos y canalizadores sobre esto, el futuro respecto a hacia dónde va la humanidad. Y un aspecto es que habrá múltiples bandos de humanos que decidirán ser 100% naturales, ¿verdad? Como lo somos actualmente. Y luego el transhumanismo. Y hemos jugado con el transhumanismo los últimos 50 o 60 años con caderas artificiales y marcapasos y otras cosas mecánicas implantadas en nuestros cuerpos para mantenernos vivos, para seguir adelante. Y hay un equilibrio en todo eso, rodillas artificiales y demás. Pero de lo que hablamos ahora con el transhumanismo es otro nivel. Hablamos de nanotecnología, hablamos de IAs conectadas a tu sistema y en cuanto se rompe una célula, ya sabes, envían algo para limpiarla es tan ciencia ficción que Julio Verne y H.G. Wells estarían orgullosos de lo que hablamos aquí. Pero ¿qué tanto y obviamente las películas de ciencia ficción han hablado del transhumanismo siempre, pero ¿qué tanto de nuestra humanidad, humanos, se perderá mientras más avancemos por el transhumanismo? Porque creo que hay un equilibrio. Como dije, mira, si necesitas una cadera artificial, por el amor de Dios, póntela. Si no, no vas a poder funcionar y así sucesivamente. Pero hay un punto en el que uno simplemente dice, yo no necesito realmente ese enchufe de Matrix para aprender Kung Fu, aunque la verdad es que sería genial, pero no quiero poder conectarme de esa forma. No necesito que mi teléfono esté metido en mi cabeza, ¿sabes? Simplemente digo, bueno, no necesito eso.
entonces ¿qué tanto perderemos al ir por ese camino? ¿Y estás de acuerdo en que así será el futuro para la humanidad? No estoy seguro de si ocurrirá en nuestras vidas, pero en un par de siglos personalmente visualizo que habrá dos bandos definidos, uno que será totalmente natural y cercano a la Tierra y el otro que se incline mucho más por la tecnología siguiendo ese camino. ¿Qué piensas de esto? Esa es una pregunta verdaderamente muy importante para este tiempo actual. Y mi sensación personal es que parte de lo que sucedió hace 12.000 años, como tú mismo dijiste antes en nuestra charla, fue justamente el tiempo de la caída de la Atlántida. ¿Y por qué crees que cayó la Atlántida? Según personas con las que he interactuado y que tienen recuerdos de vidas pasadas de ese mismo tiempo, fue porque quedaron completamente atrapados en la tecnología y en el poder que podían tener con toda esa tecnología. Y es realmente interesante que ese fuera precisamente el momento en que pasamos por este reinicio cataclísmico tan grande en el planeta. De hecho, yo creo que si seguimos ese camino, entonces aquellos que queden atrapados en esa realidad dimensional de la idealización de la tecnología, creo que el planeta pasará por un reinicio cataclísmico para llamarnos de vuelta al despertar y al equilibrio. Porque creo que sería muy peligroso para nosotros como humanidad, ir demasiado lejos por ese camino, y creo que es peligroso por el impacto que eso tiene en nuestra galaxia. Realmente siento que no llegaremos tan lejos en ese sendero tan destructivo sin vernos obligados a volver pronto al equilibrio. Como buena Trekkie, la resistencia es inútil. Porque nos volveríamos como los Borg. Sí, seríamos los Borg, seríamos absolutamente los Borg. Y de nuevo, creo que eso está en nuestro camino porque es algo que creo se necesita hasta cierto punto. La tecnología nos facilita mucho la vida, sin duda, la hace mucho más difícil y tiene problemas de equilibrio en consecuencia. Pero sí creo que al avanzar, la IA, si se usa como una herramienta adecuada, un martillo es una herramienta. Puede matar o puede construir. Depende totalmente del usuario. Igual la IA, sin martillos, la verdad es que no habríamos avanzado mucho, ¿sabes? Sería muchísimo más complicado construir una casa sin uno. Así que hay ciertas herramientas que se necesitan en el camino. Y creo que la IA es solo una herramienta potenciada porque es muy poderosa, muy abarcadora, puede serlo, pero usada correctamente, sí creo que tiene cosas muy beneficiosas que podrían pasarle a la humanidad con ella. Creo que esas son herramientas valiosas por ahora, pero de nuevo, si recordamos de lo que somos capaces con nuestra conciencia, digo, has viajado a diferentes lugares del mundo. Cuando he ido a estos sitios antiguos en Perú, o la Gran Pirámide en Egipto, o Göbekli Tepe en Turquía, no podemos entender cómo construyeron estos sitios, y creo que es porque entendían el poder de la conciencia para trabajar con la vibración, con la luz y el sonido. Así que tenemos esa capacidad de verdad de movernos hacia esa conciencia superior y ya no necesitar la tecnología que usamos hoy en día. Esa es una herramienta útil, sí, hoy en día, pero creo que debemos ir más allá de eso y realmente reclamar, recuperar lo que somos capaces de hacer con nuestra propia conciencia. Y ya sabes, como bien dice gente como David Schmidt, quien está explorando de verdad el significado del campo subcuántico, esa forma en la que podemos conectar sí con la energía del campo fuente para poder sanar. No necesitamos, por ejemplo, reemplazos de cadera si recordamos cómo sanar y cómo devolver la armonía a nuestros cuerpos, cómo devolverles el equilibrio. Y él habla de cómo diferentes seres galácticos saben, sí, cómo regenerarse, saben cómo conectar con ese campo subcuántico para poder sanar y para poder cambiar. De eso, precisamente, es de lo que somos capaces. Así que, de nuevo, creo que debemos superar nuestra dependencia de la realidad materialista, del materialismo científico y de la tecnología para poder recordar, sí, de lo que somos capaces. Menos velocidad warp y más meditación. Viniendo del corazón, porque ese conocimiento viene del corazón, no de la mente. Sí, entiendo lo que dices y espero estar vivo para ese mundo del que hablas. Es como mi propio Star Trek. Espero que lleguemos a un lugar donde eso exista. Concuerdo plenamente en que es un proceso gradual y tomará bastante tiempo. No estoy segura de si llegará a ocurrir
durante nuestras vidas. Es la versión más ideal de nuestra evolución humana. Espero que suceda rápido porque el proceso resulta muy doloroso. De verdad lo es. De hecho, creo que puede pasar muy rápido, y eso es lo que dirían los chamanes con los que me entrené, porque podemos cambiar ese campo morfogenético en un abrir y cerrar de ojos si suficientes de nosotros nos movemos a una conciencia superior. Y parte de por qué me interesa tanto 2032 es que en junio de 2032, Urano y Saturno inician un nuevo ciclo juntos. Tienen un ciclo de 44 años. Estarán literalmente ahí en el cielo, justo en el brazo levantado de Orión. Y si Orión, de alguna manera, representa nuestro viaje evolutivo como humanidad, el brazo levantado de Orión, para los antiguos egipcios, significaba que el orden surge del caos. Es, de hecho, la energía misma de la resurrección. Así que creo que tenemos la capacidad para el año 2032 de poder pasar por todo este proceso de transformación y resurrección como humanidad para llegar a un estado de conciencia superior hacia una nueva realidad dimensional y, por supuesto, una nueva tierra. Yo creo que somos capaces de que todo eso pueda pasar en estos próximos 7 años. Bueno, creo que por eso todos decidimos venir a esta encarnación. Todos queríamos estar en primera fila, al parecer. Absolutamente. Yo creo que muchos de nosotros estamos aquí para apoyar esta transición y para saber que es posible. Heather, ha sido un verdadero placer. Tengo un par de preguntas finales para cerrar. ¿Qué significa exactamente para ti vivir una vida plena en todo sentido? Vivir desde el corazón, alinearse con el yo del alma y ser la verdadera expresión fractal de la conciencia cósmica que estás destinado a ser. Hermosa respuesta. Ahora, si tuvieras la oportunidad de retroceder en el tiempo en un DeLorean y visitar a la pequeña Heather, ¿qué consejo te daría ella? O, perdón, ¿qué consejo le darías tú? Atrévete a ser diferente y mantente alineada con tu verdad interior. ¿Y cuál sería el consejo que te daría ella hoy? Te desviaste un poco, pero vas por buen camino. Y sigue, viviendo desde el corazón y recordando que todo se trata de ese crecimiento en amor y sabiduría. ¿Cómo defines a Dios o a la fuente? Bueno, estas son preguntas realmente muy fáciles, Alex. Hago lo que puedo, hago lo que puedo. No es la primera vez que hago esto. Yo creo que pues somos, que vivimos en el mar de la conciencia cósmica, este amor y sabiduría que impregna todo lo que es, que todos surgimos de esa fuente, todos somos una expresión fractal de eso, y todos nosotros somos parte de esa unidad, y eso es la conciencia divina. ¿Qué es el amor? El amor es vivir plenamente desde el corazón y en perfecta armonía con todo lo que existe. Eres realmente buena respondiendo este tipo de cosas sin previo aviso. Tus respuestas son maravillosas. Dime, ¿qué le preguntarías tú a la fuente si pudieras hacerlo? Me encantaría saber por qué hemos viajado a través de estos ciclos de conciencia. ¿Cuál es el fin último de la vida? Creo que el propósito final de nuestro venir y encarnar aquí en este plano es crecer en amor y sabiduría y poder experimentar lo sagrado de nuestra encarnación para traer esa experiencia tan valiosa al mar de la conciencia que cada vez que estamos aquí en la tierra y vivimos lo que vivimos, estamos aportando todo eso a la conciencia cósmica. ¿Dónde puede la gente saber más sobre ti y tu gran trabajo en el mundo? Mi sitio web es risingmoonhealingcenter.com y tengo mi propio canal de YouTube donde intento compartir mucho de mi entendimiento de lo que está pasando astrológicamente. Bello. ¿Algún mensaje final para el público? Que este es un momento tan importante para vivir desde el corazón. Permítete sanar, abrirte al amor que está ahí para nosotros. Creo que el cosmos y la tierra nos están apoyando en este tiempo para sanar, para transformar, para movernos hacia una conciencia superior. Está ahí para nosotros. Y para mí, eso es parte de lo hermoso de entender el movimiento de las estrellas y los planetas. Es como si estuviéramos siendo tan apoyados y guiados para atravesar este proceso
y para sanar, despertar y transformarnos juntos. Heather, no solo ha sido un placer hablar contigo, sino que adoro tu energía. Tienes una energía tan hermosa y el amor emana de ti. Se puede percibir, se puede sentir. Aprecio todo lo que estás haciendo para despertar a este planeta, querida. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias, Alex, y gracias por lo que estás haciendo.